Bienvenidos. El día de hoy les quiero mostrar cómo hacer una base para pastel que se denomina Yocón. En un video anterior yo les había mostrado cómo hacer genoa con una técnica que se llama esponjoso, es decir, que toda la textura de esta base de pan para pastel viene del batido muy fuerte de huevos y luego la adición de harina, azúcar y vainilla. Este pan que vamos a hacer el día de hoy es muy similar, tiene la misma base, se trabaja a partir de huevo, sin embargo es una versión mucho más fina, un poquito más complicada porque lleva más elementos. Lleva polvo de almendra, lleva un poco más de harina, lleva una pequeña cantidad de grasa y en este caso en particular para después armar un pastel de chocolate lleva chocolate semiamargo derretido y además lleva separadas las yemas de las claras. Este tipo de panes llamados Yocón, que reitero son más finos, se utilizan para pasteles que queremos que tengan mucho más sabor en el pan y una textura ligeramente más ácida. No son tan comunes porque todos estos elementos que la componen lo hacen un poquito más caro que utilizar otro tipo de panes. Sin embargo, tiene una textura y un sabor muy particular que de vez en cuando vale la pena hacerlos. Y vamos a empezar con chocolate y mantequilla que derretimos. Hay dos versiones para derretir, una puede ser a baño de María utilizando la estufa o la otra que para mí es más fácil, es en el microondas. Precauciones o peculiaridades cuando usamos el microondas es en lapsos para no quemar ni el chocolate ni la grasa. Lapsos de 15 segundos y cada 15 segundos sacamos, movemos y vamos monitoreando hasta que vemos que está derretido. Recomendación también, no empiezo con los dos elementos de golpe, es decir, no pongo aquí chocolate y mantequilla y los empiezo a fundir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la mantequilla es muy poca comparada con el chocolate y entonces la mantequilla en lo que el chocolate se funde, que va a tardar más, se empieza a quemar, empieza a hervir, empieza a separarse. Entonces mejor empezamos con el chocolate y cuando el chocolate está casi derretido agregamos la mantequilla y en 1 o 2 lapsos la mantequilla se derrite y se incorpora al chocolate. Recuerden que los ingredientes están al inicio del video, pero también para que los vean con más detalle están en la descripción. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner, una vez que hicimos esto, en un bol un poquito más grande porque aquí vamos a adicionar otros elementos. Vamos poniendo este chocolate semiamargo, les recuerdo que es chocolate semiamargo de repostería, es importante para el gusto y los resultados que estamos buscando. Hay versiones de esta misma Yocón que pueden llevar cocoa, pero ahorita vamos a hacer la versión con chocolate semiamargo. Y la receta me dice que aquí voy a poner, como yo les comentaba, tengo separadas las claras de mis yemas y aquí voy a poner mis yemas y voy a empezar a incorporar. No se preocupen, se va a hacer una mezcla ligeramente pesada, pero no pasa absolutamente nada y entonces voy a empezar a mezclar e incorporar. Y el siguiente elemento que me pide esta receta es polvo de almendra cernido con mi harina. Esto es también muy importante, hay que cernirlos, el polvo de almendra tiende a ser muy grumosito y los ponemos aquí. Y entonces empezamos a incorporar y a tener una pasta. Y ahí está nuestra primera parte, nuestra incorporación con las yemas. Esto es, les recuerdo, chocolate semiamargo, mantequilla, polvo de almendra, harina y yemas de huevo. Y luego con mis claras en la batidora, sí, o ya sea con batidora de mano o con batidoras de este tipo, empiezo a trabajar mis claras. Entonces vienen aquí mis claras. Les recuerdo que mis claras tienen que estar muy limpias, no debe de haber cascarón, no debe de haber residuos de yema y mi bowl también. Y empezamos a batir muy bien. Y lo siguiente que me va a pedir es azúcar. Punto clave o elemento importante es que no empiezo a poner mi azúcar cuando pongo mis claras porque el peso del azúcar no me permite que empiecen a batir. Entonces, ¿qué hace
batir y cuando empezamos a ver que empieza ya a esponjarse, primero pongo la mitad del azúcar y voy dejando que se incorpore muy bien y que se siga batiendo. Y cuando yo ya tengo esto, que ya se batió, que ya subió y que poquito a poquito le fui incorporando el resto de mi azúcar, voy a dejarlo que se bata hasta que me alcance el punto de turrón. Una vez que incorporamos todo el azúcar, que terminamos de batir, nos esperamos, como ya les había comentado, a llegar a punto de turrón. Les recuerdo, por si se nos ha olvidado, que punto de turrón significa que cuando yo levanto el globo del huevo, me hace estos picos. Tiene una estructura ya muy firme que no se cae. Es muy importante llegar hasta esta estructura, llegar hasta este momento, porque si notan en la receta, no estamos incorporando polvo para hornear o bicarbonato o ningún elemento que me sirva para dar volumen. Todo el volumen para que este pan no me quede pasmado, no me quede pesado, viene de la incorporación de estas claras. Entonces, si nosotros no hacemos esto y las medio batimos nada más, pues al final de cuentas no estamos introduciendo todo el aire que necesitamos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? En 3 partes vamos a incorporar las claras a lo que teníamos antes de esta mezcla de chocolate, mantequilla, polvo de almendra. No al revés. Si se nos olvida y yo le empiezo aquí a poner esta mezcla de chocolate, pesa tanto que lo va a ponchar. Entonces siempre es lo que yo batí a lo que ya tenía hecho. Y en movimientos envolventes para no poncharlo, si no, no tiene caso todo el trabajo. Empiezo a incorporar mis claras hasta que se mezclan bien. Hay que incorporarlas, ver bien que no vayamos dejando chocolate abajo, pero tampoco batir tanto que en este esfuerzo terminemos ponchándolas. ¿Por qué lo hacemos en 3 partes? Pues reitero, para dejar que se puedan mezclar, que no nos cueste tampoco tanto trabajo estar incorporando grandes cantidades de clara a esta mezcla. Y seguimos batiendo. La mezcla de este pastel, que en esta ocasión yo lo voy a dividir en 2 moldes redondos pequeños de 18 centímetros que ya están preparados. Hay también un video el cual les muestra cómo preparar mis moldes cuando voy a hacer panes de este tipo, pasteles de este tipo, para evitar que se me peguen. Entonces mis moldes ya están preparados con papel, están enharinados y lo voy a poner en estos 2 moldes para después tener 2 pisos para armar mi pastel. El pastel que vamos a armar con este producto que estamos trabajando el día de hoy se llama Sachertorte. Sachertorte es un pastel vienés de chocolate con chabacano, ¿ok? Y entonces lo que es importante es pues comentarles que es un pastel que siempre es un pastel muy tradicional y siempre es un pastel redondo. Entonces por eso utilizamos estos 2 moldes. Yo prefiero, en vez de hacer un solo pastel y luego cortarlo a la mitad para sacar 2 pisos, prefiero hornear por separado, especialmente en la yocón, porque la yocón es tan delicada que hace una miga muy fina que luego para separar y querer dividir y hacer los pisos de acuerdo al pastel se rompe. Entonces es de manera más fácil y segura hornear ya de una vez las 2 partes del pastel. Para otras preparaciones esto puede hacerse en cualquier otro molde, puede terminar siendo una placa en una charola y cortar. Bueno, una vez que yo tengo esta mezcla, vean cómo ya está todo incorporado, pero sigue estando esponjosito. Verifique muy bien de no dejar chocolate abajo y vamos a preparar en mis moldes que ya están listos. Considero importante que cuando yo voy a hacer esto y va a ser parte del mismo pastel y quiero que tenga 2 partes y así fueran 3 o 4, pesar. ¿Por qué? Porque luego lo hacemos al tanteo como lo vamos viendo y terminamos con una placa de pastel de este vuelo y la otra aquí. Y cuando armamos, pues bueno, a lo mejor no nos fijamos mucho, pero tampoco se ve muy agradable. La mejor manera de hacer esto y terminar con 2 partes de pan parejas es pesar justamente. Entonces, sobre mi báscula pongo mi molde y voy poniendo. Le vamos tanteando un poquito
y podemos ir completando. Yo estoy empezando aquí con 300 gramos. Me va a salir un pastel de 18 centímetros. Pongo el otro. Vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien. Y de esta manera pues yo ya puedo estar segura que me salen 2 pisos de pan o 2 partes de pan que no van a estar disparejos. El recordatorio es que no golpeo, no hago nada tratando de que se emparejen. Si lo ven solitos y mucho más al horneado se van a emparejar. Deben de quedar poquito, más o menos queda así de lleno mi molde. Esto es importante, este no es un pastel alto. No es un pastel que vaya a tener muchos pisos, es un pastel que normalmente queda chaparrito, entonces no se preocupen o no perciban o crean que están poniendo muy poquito mezcla en sus moldes. Estos moldes van al horno, van a una temperatura de 180 grados centígrados. Esto es súper importante, no más alta porque se queman, no más baja porque se van a tardar, se van a pasmar, se van a ponchar. El horno no lo estoy abriendo a cada rato para checar si ya están. El horno se abre a partir de pasada la mitad del tiempo de cocción. Se cuece muy rápido, ¿por qué? Porque es muy esponjoso, porque no tiene mucho peso. Se cuecen aproximadamente cuando están en moldes de este tipo, en unos 20 minutos. Si yo lo hiciera en charola muy delgadito, se cuecen en 8 o 10 minutos. Entonces los vamos a meter al horno, los vamos a dejar ahí y poquito a poquito los vamos a ir checando. Les recuerdo que lo que a mí me indica que mis pasteles o mis panes ya están cocidos es que yo introduzco en el centro un palillito o un cuchillito y este sale completamente limpio. Después les muestro cómo salen una vez horneados. Una vez pasado el tiempo de cocción, que fueron aproximadamente 20 minutos, y al introducir un palillito al centro y ver que sale completamente limpio, es un indicativo de que estas yocón ya están listas. No se espanten, primero van a salir muy abombaditas, muy parejitas, y en cuanto se enfrían se empieza a quebrar y a bajar. Es normal, es parte del producto, no hicimos nada malo, así pasa. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desmoldarlo. Les recuerdo también que lo que hago es con una espatulita ir separando ligeramente la orilla. Se va a romper, no se preocupen. Ajá. Y una vez que separo completamente toda mi orilla, pongo un poco de azúcar y volteo sobre mi base. Como mi molde está preparado con papel, está bien cubierto, no se va a pegar. Y va a pasar esto. Y entonces para este tipo de productos lo que yo tengo que hacer es aplicar una técnica que se llama rasurar. Rasurar implica quitar todo esto que, si lo ven, es la parte un poquito más crujiente del azúcar. Irla quitando o con los dedos si sale, o si no con una brochita. ¿Por qué lo quito? Porque mi siguiente paso, cuando les muestre cómo vamos a armar el pastel, es cubrir, es poner jarabe y poner cobertura. Y si yo dejo esto, cada vez que yo pase mi espátula con mi cobertura, lo voy a empezar a jalar y se va a llenar de miga, de morona mi cobertura. Entonces, lo que se hace siempre con panes que tienen este tipo de terminado es tallarlos tantito, limpiarlos tantito y quitar toda la miga que yo sé que después me va a estorbar, ¿ok? No pasa absolutamente nada. Si se dan cuenta, ni siquiera es parte del pastel en cuanto a la parte de en medio. No es que el pastel se me esté rompiendo, sino es la parte que está un poco más cocida de la mezcla y que se vuelve crujiente y que para efectos de este pastel no me sirve y no necesito. Y así hacemos con ambas piezas y así lo dejamos listo. Si hubiera quedado un poquito chueco, con un cuchillo de sierra se empareja para evitar que al final, cuando yo arme mi pastel se hunda. Si no, lo dejamos así y así trabajo mis dos piezas. Y esta es la manera en la que se elabora una yocón de chocolate y que la voy a dejar lista, y después en otro video les muestro todos los pasos a seguir para terminar de armar un pastel. Muchísimas gracias.